cuando mi mejor amigo se convirtió en el tirador de la escuela y todos apostaron por su colapso hasta que lo encontré sosteniendo un arma como si fuera un juego más. Cuando le pregunté por qué, sonrió y dijo, bueno, ahora soy el tirador de la escuela, ¿verdad? También podría hacer el papel. Me quedé en silencio. Eso fue hace 3 semanas. Ayer estaba llorando en mi DMS. Mi amigo Jonathan era la razón por la que los nerds y los deportistas almorzaban juntos. Mariscal de campo estrella que de alguna manera consiguió que los niños de Discord hablaran con las porristas. Metaleros ayudando al consejo estudiantil. Niños de AP en fiestas stoner. Él era la chispa de la escuela. El chico que hizo que nuestra escuela secundaria pareciera un gran grupo de amigos en lugar de 100 grupos separados. En el verano anterior al 3er año, sus padres murieron. Un conductor ebrio los atropelló de frente. Al regresar de sus giras universitarias, regresó a la escuela con 60 libras menos, con los ojos hundidos, una sudadera con capucha negra puesta todos los días. Dejó el fútbol, dejó a Sara, le dijo que se mantuviera alejada por su propio bien, se mudó con su abuela que tenía demencia y olvidaba su nombre a diario. El niño que nunca dejaba de hablar no había dicho una palabra en 2 meses. Todos esos grupos de amigos que construyó comenzaron a fracturarse sin él. Almorzaba en aulas vacías, caminaba con la cabeza gacha y se estremecía cuando se cerraban los casilleros. Fue entonces cuando empezó la broma. Definitivamente Kevin va a disparar en la escuela. La gente que reunió ahora hacía bingo de tiradores en la escuela con cuadrados como ¿dónde está el negro? Se sienta solo, no habla. El chat grupal que había creado en su primer año se convirtió en un reloj de Kevin, publicando tomas de él con subtítulos como Día 47 de silencio, planeando algo grande. Incluso yo comencé a revisar las salidas cuando él entró, sentándome donde podía ver sus manos. Pero todavía almorcé con él en esas aulas vacías porque eso es lo que hacen los amigos. Simplemente se quedaba mirando a la nada mientras todos hacían apuestas sobre cuándo explotaría. Sara fue intimidada por tener citas. El futuro asesino. Excompañeros cruzaron los pasillos para evitarlo. La semana anterior al Día de Acción de Gracias, todo se intensificó. El lunes, la abuela de Kevin sufrió un derrame cerebral y murió sola mientras él estaba en química. Se enteró por el intercomunicador de la oficina, llamándolo para que bajara. El martes, el equipo de Brad lo rodeó en el estacionamiento haciendo pistolas con los dedos y gritando, ¿dónde está tu lista de objetivos? Lo suficientemente alto como para que los maestros lo escuchen. Ellos se rieron. El martes por la noche, alguien filtró la dirección de Kevin en línea y decía, el tirador de la escuela vive aquí, manténganse armados. Su casa fue incitada, ventanas rotas, pintura con spray asesino en todo el garaje. Los vecinos llamaron a la policía por pararse en su propio jardín. El miércoles fue catastrófico. La mañana comenzó con carteles falsos de búsqueda en todos los baños. Foto del anuario de Kevin con la mira, armado y peligroso. No te acerques. Durante el segundo periodo, Brad activó la alarma de incendio. Cuando todos evacuaron, gritó, Kevin tiene un arma. La estampida fue instantánea. Niños pisoteados. Todos filmando a Kevin parado ahí con las manos vacías en alto. Luego, durante el almuerzo, alguien llamó al 911. Les dijo que el tirador activo, Kevin López, estaba en el edificio. Bloqueo total. Aplastar. Helicópteros. Equipos de noticias. Lo arrojaron de cara contra el suelo de cálculo. AR-15 apuntaron a su cabeza. Lo ataron con cremallera mientras todos filmaban. Busqué todo. No encontré nada. El director hizo que Kevin se disculpara con la escuela por causar pánico. Después de eso, aislamiento total. Nadie se acercaría a él. Los profesores trasladaron su asiento a la esquina trasera. Algunos se negaron a visitarlo. Los socios no trabajarían con él. Sus padres llamaron y amenazaron con demandar. La cafetería se quedaba vacía cuando él entraba. Incluso los estudiantes de primer año que no lo conocían lo evitaban. Sus padres habían visto la noticia. Estudiantes locales sospechosos de amenaza a la escuela. Su nombre vinculado para siempre a esos titulares. Kevin dejó de venir a la escuela. El viernes por la noche, 10 días después de que Kevin desapareciera de la escuela. No respondía mensajes de texto. No podía concentrarme en nada. Entonces, alrededor de las 11:60 p.m., conduje hasta su casa. Su puerta de entrada estaba abierta. Lo encontré en el sótano jugando Call of Duty como solíamos hacer en el primer año. Excepto que había una Glock 19 en la mesa de café al lado de su Mountain Dew. 2 cajas de munición. El anuario de la clase junior se abrió con las fotos de nuestros grados. 31 caras rodeadas de rojo. «Oye», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Te he estado esperando». Me senté en el viejo sofá mirando el arma. Oh, que se riera. En realidad se rió. Bueno, soy el tirador de la escuela, ¿verdad? Tengo que desempeñar el papel. Algo estaba completamente fuera de lugar en su forma de reír, en lo casual que era. Este no era Kevin deprimido o Kevin enojado. Esto era otra cosa.
Yo tenía 16 años y estaba sentado en el sótano de mi amigo, viéndolo tratar un arma cargada como si fuera un accesorio de juego. Pausó el juego y tomó su teléfono del cojín del sofá, hojeando algo antes de girar la pantalla hacia mí. El video era imágenes temblorosas de una cámara de seguridad de lo que parecía su pasillo delantero. Marca de tiempo que muestra el martes pasado a las 2 p.m. Brad y otros 4 chicos del equipo patearon la puerta principal, mientras yo observaba cómo se apretaba la mandíbula de Jonathan. Subieron directamente al dormitorio de sus padres, tirando ropa por todos lados, rompiendo marcos de cuadros contra las paredes. Brad tomó una lata de pintura en aerosol roja de su mochila y escribió asesino en la foto de la boda encima de la cómoda. Uno de ellos orinó en la cama, otro vació todos los cajones buscando algo, quizás el arma que pensaban que tenía. El video los muestra saliendo 20 minutos después con la colección de relojes de su padre y el joyero de su madre. La voz de Jonathan se mantuvo plana cuando dijo que los policías le dijeron que solo eran niños siendo niños. Los niños serán niños. No se ha producido ningún daño real. Pasó a otra carpeta en su teléfono con cientos de capturas de pantalla, fotos, videos, todo lo que le habían hecho desde que murieron sus padres. Amenazas de muerte en su DMS, fotografías suyas en el supermercado con leyendas sobre prácticas de tiro, grabaciones del equipo de Brad siguiéndolo a casa, cantando tirador, tirador, tirador. 3 cuadernos sobre la mesa del café llenos de fechas, horas, nombres, todo documentado como evidencia de un juicio que nunca sucedería. Me temblaban las manos mientras hojeaba página tras página de acoso que nadie había detenido. Jonathan me observó leer, luego cogió el arma, la tendió con el mango primero y me preguntó si confiaba en él. Todo mi cuerpo se enfrió, pero lo tomé porque ¿qué más podía hacer? Sintiendo lo pesado que era, lo real, lo fácil que sería acabar con la vida de alguien con solo un movimiento de un dedo. Me miró sosteniéndolo y dijo, aterrador. No es saber que tienes ese poder, saber que puedes elegir quién vive y quién muere. Lo dejé sobre la mesa con el mayor cuidado posible y le dije que no era él. Este no fue el Jonathan que unió a todos, el que mejoró nuestra escuela. Él volvió a reír. Esa misma risa equivocada y dijo que Jonathan murió en un accidente automovilístico con sus padres, que la persona que todos amaban fue enterrada con él. Y ahora había algo que todo el mundo odiaba. Mis ojos captaron las fotos familiares que cubrían las paredes, sus padres sonriendo en su primer partido de fútbol en Navidad. En la fiesta de su cumpleaños número 16, hace apenas 8 meses, Jonathan siguió mi mirada hasta la de su última mañana juntos. Los 3 desayunando antes de partir para el recorrido por el campus del MIT. Se le quebró la voz cuando dijo que lo estaban haciendo por él, conduciendo 6 horas en cada sentido porque quería ver el programa de ingeniería. Y si no les hubiera rogado que fueran ese fin de semana, todavía estarían vivos. La culpa en esas palabras fue como si me ahogara. Nos sentamos allí en silencio hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse alrededor de las 3:00 a.m. El controlador se le resbaló de las manos mientras se quedaba dormido en el sofá. Me quedé despierto mirándolo dormir, con el arma todavía entre nosotros en la mesa de café, como una prueba que no sabía cómo pasar. Una parte de mí quería aceptarlo, ocultarlo, llamar a alguien, pero sabía que eso demostraría que todos tenían razón en cuanto a que él era peligroso. Otra parte se preguntaba si tal vez tenían razón. Alrededor de las 4:00 a.m. y lo cubrí con la vieja manta del respaldo del sofá y me quedé sentado en la oscuridad tratando de decidir qué hacer. El amanecer entró por las ventanas del sótano y debí haberme quedado dormido porque me desperté con el olor a huevos y tocino. Jonathan estaba en la cocina actuando casi normal, tarareando alguna canción de primer año mientras preparaba el desayuno, como solíamos hacer después de las pijamadas. El arma había desaparecido de la mesa. Deslizó un plato hacia mí y mencionó que estaba pensando en el lunes, si debería volver a la escuela o no. Dijo que todos esperaban que él hiciera algo y preguntó qué pasaría si simplemente no apareciera. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con mensajes de texto de Sara preguntándome si había visto a Jonathan, si estaba bien porque el chat grupal se estaba volviendo loco con el equipo de Brad publicando sobre terminar lo que comenzaron el lunes, sobre cómo asegurarse de que el problema del tirador se resolviera permanentemente. Le mostré los mensajes a Jonathan y él ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente siguió comiendo sus huevos y dijo que no pararían hasta que algo se rompiera. O ellos o él. Ya no hay término medio. Después del desayuno, sacó su computadora portátil y me mostró los correos electrónicos entre él y un abogado que sus padres habían usado para su testamento. El abogado dijo que tenía un caso sólido contra la escuela por no protegerlo, que la evidencia era abrumadora, pero advirtió que pasarían años y probablemente empeoraría las cosas antes de que mejoraran. Jonathan se rió de esa última parte y dijo que la justicia a través de los canales adecuados era el chiste más grande que había escuchado en su vida. Salimos a pesar de que hacía mucho frío, sentados en las tumbonas que su padre había construido el verano pasado. Y por primera vez desde el accidente, habló de sus padres. Cómo su madre habría sabido exactamente qué decir para mejorar esto.
como ella siempre tenía las palabras adecuadas cuando las cosas se ponían mal, como su padre habría entrado en esa escuela y armado un escándalo hasta que alguien lo escuchara. Lo habría protegido como se supone que los padres deben proteger a sus hijos. Se quedó mirando la casa vacía de al lado donde solía vivir su abuela antes de que empeorara la demencia, antes de que olvidara su nombre, antes de que el derrame se la llevara a ella también. Su voz se calmó cuando dijo que tenía 17 años y estaba completamente solo, que todos los que se suponía debían protegerlo se habían ido, y todos los que quedaban querían que él también se fuera. Estoy tratando de entender cómo Jonathan pasó de ser la persona que conectaba a todos a estar tan aislado. Perder a sus padres de alguna manera rompió lo especial que tenía y que hacía que la gente confiara en él. El timbre sonó con fuerza 3 veces y ambos nos quedamos helados. Jonathan agarró el arma de la mesa de café y la metió detrás del cojín del sofá. Señaló el anuario y lo cerré rápidamente, deslizándolo debajo de una pila de revistas viejas. A través de la ventana del sótano pudimos ver luces rojas y azules brillando contra la casa. Jonathan subió primero las escaleras y yo lo seguí con las manos temblorosas. En la puerta había 2 policías con las manos en las pistoleras. Detrás de ellos pude ver a Sara en su auto, con el rostro pálido. Los oficiales preguntaron si todo estaba bien y Jonathan sonrió. En realidad sonrió como si no pasara nada. Les mostró las ventanas rotas de la noche anterior, la pintura en aerosol del garaje, los huevos secos en el revestimiento. Su voz permaneció plana y tranquila mientras explicaba cómo los niños habían estado atacando su casa durante semanas. El policía más joven siguió mirando más allá de él hacia la casa, tratando de ver el interior. Jonathan se hizo a un lado y los invitó a pasar, lo que hizo que se me revolviera el estómago. Caminaron por la sala, revisando los rincones, mirando detrás de los muebles. Jonathan los siguió, señalando más daños. Alguien arrojó un ladrillo por la ventana de la cocina y metió notas amenazadoras por debajo de la puerta. Los oficiales preguntaron por las armas y Jonathan negó con la cabeza. Dijo que no se sentía seguro teniendo armas cerca cuando estaba tan estresado. Tuve que apartar la mirada porque la mentira salió muy bien. Un sedán negro se detuvo y el detective Thompson se bajó, chico alto con pelo gris. Saludó con la cabeza a los oficiales de patrulla y caminó directamente hacia Jonathan. Dijo que era la 4ª vez que lo llamaban a esta dirección en 2 semanas, pero algo en él era diferente de los demás policías. De hecho, observó los daños, tomó fotografías de la pintura en aerosol y recogió uno de los ladrillos con guantes. Le pidió a Jonathan que le contara todo desde el principio. Mientras Jonathan hablaba, el detective escribía en un pequeño cuaderno haciendo preguntas reales, no solo siguiendo las formalidades. Después de 20 minutos, los patrulleros se marcharon, pero el detective se quedó. Volvió a caminar alrededor de la casa, esta vez mirando los ángulos, comprobando las líneas de visión desde la calle. Sara llegó a la puerta y el detective la dejó entrar. Corrió hacia Jonathan y lo abrazó, llorando en su hombro. Jonathan se quedó allí de pie con los brazos a los costados. El detective los observó por un momento y luego dijo que se pondría en contacto. Después de que su auto se alejó, Jonathan se alejó de Sara. Nos agradeció por detenerlo. Dijo que casi les dio lo que querían, casi les dio la razón, pero su voz era vacía, como si estuviera leyendo líneas de un guión. Sara empezó a llorar más fuerte, diciendo que lo sentía por todo, por no haberlo defendido en la escuela. Jonathan se limitó a mirar la pared detrás de ella. Aproximadamente 1 hora más tarde, un Range Rover entró chirriando en el camino de entrada. Los padres de Sara salieron. El rostro de su padre estaba morado de rabia. Golpeó la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Cuando Jonathan abrió la puerta, su padre agarró a Sara del brazo y tiró de ella hacia el auto. Dijo que si Jonathan volvía a contactarla, llamaría a la policía. Obtenga una orden de restricción. Asegúrate de que Jonathan nunca la vuelva a ver. Sara se defendió, gritando que Jonathan era la víctima, que todos lo estaban destruyendo. Su mamá la agarró del otro brazo y la arrastraron hasta el auto mientras ella seguía gritando. Jonathan miraba desde la puerta sin ninguna expresión. Después de que se marcharon, cerró la puerta y regresó al sótano. Lo seguí y fue directo a su computadora. Sacó carpeta tras carpeta de archivos de vídeo. Cada ataque a su casa estaba allí, filmado con cámaras ocultas que había instalado semanas atrás. Los huevos, la pintura en aerosol, el equipo de Brad rodeándolo, incluso la visita policial de esta noche. Dijo que estaba preparando un caso, ya sea para el tribunal o para después. No pregunté qué significaba después. Me mostró marcas de tiempo, fechas y rostros claramente visibles en las imágenes. Hizo escribir sus nombres, sus direcciones, los números de teléfono de sus padres, todo organizado en hojas de cálculo como archivos de pruebas. Fui a usar el baño de arriba y noté que la puerta de su habitación estaba abierta. Debajo de su cama pude ver libros de texto asomando. Cuando los saqué, eran libros de química, material avanzado sobre reacciones y compuestos. Había un cuaderno lleno de fórmulas, diagramas de estructuras moleculares. Los empujé hacia atrás, pero mis manos temblaban aún más.
Jonathan me llamó y me preguntó si quería pizza y le dije, claro, intentando sonar normal. Llegó el domingo por la mañana y todavía estábamos en el sótano. Pedimos dominó y pusimos Netflix, fingiendo que todo estaba bien, pero seguí mirando dónde estaba escondida la pistola detrás del cojín. Jonathan me sorprendió mirándolo y dijo que ahora yo también le tenía miedo. Dijo que estaba bien, quizás sobreviviría a esto. Intenté reírme, pero no salió nada. Mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones. Brad había publicado un vídeo en línea, la escena de ayer en la casa de Jonathan, editado para que pareciera que Jonathan los había amenazado primero. El vídeo ya contó con miles de visualizaciones y cientos de comentarios. La gente pedía el arresto de Jonathan, diciendo que debería ser encerrado y internado en un hospital psiquiátrico. Algunos comentarios tenían la dirección de Jonathan, su foto e incluso el obituario de su abuela. Jonathan los leyó por encima de mi hombro, con el rostro en blanco. Sonó el teléfono de la casa y Jonathan lo puso en altavoz. La voz del director Foster llenó la sala, diciendo que estaba programando una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Dijo que había serias preocupaciones sobre el comportamiento amenazante de Jonathan hacia otros estudiantes. Jonathan se echó a reír, risa real, pero de alguna manera incorrecta. No había ido a la escuela en 2 semanas, pero de alguna manera seguía siendo la amenaza. Después de colgar, Jonathan subió las escaleras hasta la habitación de sus padres. Lo seguí y lo encontré parado en la puerta. La habitación estaba exactamente como la habían dejado, excepto por la pintura en aerosol de Brad sobre la cama. Jonathan dijo que solía venir aquí para oler su ropa, para fingir que estaban en el trabajo. Ahora solo olía a pintura y a cristales rotos. Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos. El timbre volvió a sonar y ambos saltamos. El detective Thompson estaba de nuevo solo en el porche. Entró, se sentó a la mesa de la cocina y volvió a sacar su cuaderno. Dijo que había estado investigando el patrón. Encontré casos similares en otras escuelas. Los niños fueron atacados hasta que estallaron y luego se les culpó por el colapso al que habían sido empujados. Miró directamente a Jonathan y dijo que Jonathan no era el primero, pero que podían asegurarse de que fuera el último. Thompson sacó una carpeta gruesa de su bolso y extendió papeles sobre la mesa, señalando los registros de donaciones que mostraban que el padre de Brad había donado a la escuela $300,000 durante 5 años. Su dedo se movió para transferir registros de 6 niños que habían abandonado Westfield High después de enfrentamientos con Brad. Las quejas de sus padres enterradas en expedientes administrativos marcados como resueltos. Jonathan miró los papeles mientras Thompson nos mostraba los correos electrónicos entre el padre de Brad y el director. Mensajes sobre mantener las cosas en silencio y proteger la reputación de la familia Mitchell. Me sentí mal al mirar fotos de otros niños a los que Brad había apuntado, con rostros vacíos como el de Jonathan ahora, leyendo las cartas desesperadas de sus padres que no llegaban a ninguna parte. Thompson explicó cómo Brad eligió a niños vulnerables, que ya estaban enfrentando problemas, haciéndolos más fáciles de doblegar y más difíciles de creer. Jonathan simplemente se quedó allí sentado, trazando con el dedo un nombre, un niño que había intentado suicidarse el año pasado después de la campaña de Brad en su contra. El detective necesitaba que Jonathan testificara para finalmente detener este patrón, pero Jonathan ni siquiera levantaba la vista de los papeles. Me di cuenta de que esto iba más allá del simple acoso. Cuando Thompson nos mostró las evaluaciones psiquiátricas de 3 exalumnos, todos diagnosticados con trastorno de estrés postraumático después de su estancia en Westfield, Jonathan finalmente habló y dijo que la justicia no devolvería a sus padres ni arreglaría en qué se había convertido. El domingo por la tarde sonó el timbre y el entrenador Harrison estaba allí sosteniendo una caja de cintas antiguas de juegos. Su rostro parecía más viejo de lo que jamás lo había visto. Entró y admitió que el padre de Brad había amenazado con retirar fondos de todo el programa deportivo si ayudaba a Jonathan. Le había hecho elegir entre un niño y otros 40. El entrenador instaló su computadora portátil e intentó reproducir los momentos destacados de cuando Jonathan era mariscal de campo, touchdowns y celebraciones del equipo. Pero Jonathan salió de la sala antes de que terminara la primera obra. Harrison lo siguió hasta la sala de estar y reveló que había estado manteniendo registros de cada vez que la administración ignoró informes sobre Brad, recibió correos electrónicos y notas de reuniones que se remontaban a 3 años atrás. Necesitaba que Jonathan lo ayudara a llevarlo ante la junta escolar para finalmente exponer los encubrimientos. Pero Jonathan preguntó por qué debería salvar a otros niños cuando nadie lo salvó a él. El entrenador dejó las cintas en la mesa de café y dijo que estaría en la reunión de la junta directiva el martes, viniera Jonathan o no. Más tarde encontré a Jonathan en la antigua habitación de su abuela, sentado en su cama sosteniendo frascos naranjas de medicamentos recetados, contando las pastillas que había ahorrado durante meses de tratamiento contra el cáncer. Dijo que los había estado guardando para cuando el dolor empeorara, excepto que ella murió antes de necesitarlos. Y ahora aquí estaban.
La forma en que sostenía esas botellas, dándoles vueltas en sus manos, hizo que se me revolviera el estómago porque sabía lo que estaba pensando sin que él lo dijera. Agarré las pastillas, pero él no se resistió. Simplemente se quedó sentado mirando dónde habían estado en sus manos. Esa noche, Sarah apareció, a pesar de que sus padres le habían prohibido acercarse a la casa de Jonathan, llevando una mochila llena de capturas de pantalla impresas y unidades USB. Había estado recopilando pruebas durante semanas, grabaciones de Brad alardeando de volver loco a Jonathan, declaraciones de testigos de niños demasiado asustados para hablar en público, fotografías del vandalismo y el acoso. Extendió todo sobre la mesa de la cocina y le rogó a Jonathan que luchara de la manera correcta a través del sistema para dejar que la evidencia hablara en lugar de la violencia. Entonces, Jonathan tenía cámaras grabando todo este tiempo. La forma en que organizó toda esa evidencia en hojas de cálculo me hace preguntarme si planeaba llegar tan lejos o si simplemente comenzó a prepararse cuando las cosas empeoraron. Jonathan escuchó, luego fue a su habitación y regresó con 3 carpetas, cada una etiquetada con fechas que se remontaban a 6 meses atrás. Dentro estaban sus propios registros. Cada incidente documentado con tiempos y testigos, copias de informes que había presentado ante la policía y los consejeros escolares, grabaciones de las amenazas de Brad, fotografías de las lesiones e incluso imágenes de seguridad que de alguna manera había obtenido de empresas locales. Nos mostró respuestas de las autoridades, cartas modelo que decían que investigarían, sellos de casos cerrados en los informes, correos electrónicos del director sugiriendo que Jonathan considerara transferirse de escuela por su propio bienestar. Sarah empezó a llorar al ver lo minucioso que había sido, lo mucho que había intentado hacer las cosas bien antes de que todo se desmoronara. Todavía estábamos revisando los periódicos cuando escuchamos motores afuera, la camioneta de Brad y otros 2 llegando, música a todo volumen y voces gritando. Las botellas comenzaron a golpear la casa, los vidrios se rompieron contra los revestimientos y las ventanas. La voz de Brad gritando que Jonathan es un psicópata que ya debería suicidarse. Alguien salió con un bate de béisbol y comenzó a destrozar el buzón. El metal resonaba con cada golpe mientras ellos se reían y lo filmaban. Jonathan se levantó con calma y caminó hacia donde había escondido el arma detrás de los libros en el estante, cargándola con la misma precisión mecánica que había visto en el sótano. Dijo que querían un monstruo, así que tal vez era hora de darles uno y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Lo derribé por detrás y nos estrellamos contra la mesa de café, luchando por el arma mientras Sarah nos gritaba que nos detuviéramos. El arma se disparó. La bala atravesó el techo y provocó una lluvia de yeso. El sonido era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Afuera, el equipo de Brad se quedó en silencio por un segundo. Luego los neumáticos chirriaron mientras se alejaban a toda velocidad, sin saber que casi habían muerto, pensando que era solo otra noche de diversión. Jonathan se quedó inerte debajo de mí, como si el disparo hubiera roto cualquier hechizo bajo el que se encontraba, y nos quedamos ahí tumbados, respirando con dificultad, con Sarah llorando encima de nosotros. Al cabo de 3 minutos, el detective Thompson estaba en la puerta y me di cuenta de que había estado vigilando la casa todo el tiempo, esperando afuera en un auto camuflado. Tomó el arma como prueba, la guardó en una bolsa con cuidado mientras comprobaba los daños en el techo y luego dijo que fue en defensa propia dado el patrón documentado de acoso. Pero todos sabíamos lo cerca que había estado, lo diferente que podría haber terminado esta noche, y las manos de Thompson temblaron ligeramente mientras sellaba la bolsa de pruebas. Nadie durmió esa noche. Yo no Sarah, que apareció llorando después de ver los videos en línea. No Jonathan, que se quedó sentado mirándose las manos mientras el detective Thompson tomaba declaraciones y fotografías de todo. Al amanecer, éramos zombies en la cocina de Jonathan. Tazas de café vacías por todas partes. El rímel de Sarah le corría por la cara. Jonathan lucía más pequeño de lo que jamás lo había visto, como si toda la pelea se hubiera filtrado a través de ese agujero de bala en su techo. Llegó el lunes por la mañana y Jonathan dijo que no iría a la escuela. Lo dijo en voz baja como si estuviera pidiendo permiso, y Sarah y yo llamamos enfermos sin siquiera discutirlo, porque no había manera de que lo dejáramos solo. Nos sentamos alrededor de la mesa de su cocina, tratando de decidir qué hacer a continuación, cuando sonó el teléfono de Jonathan y era el sistema automatizado de la escuela, diciendo que estaban cerrados. Entonces se escuchó la voz del director Foster, diciendo que habían encontrado una lista de objetivos en el casillero de Jonathan y que los padres ya se estaban reuniendo en el estacionamiento, exigiendo su arresto. Jonathan no había usado ese casillero en 3 semanas, no desde lo del SWAT, y vi su rostro quedarse completamente en blanco cuando se dio cuenta de que alguien lo había colocado allí. Al cabo de 20 minutos, escuchamos sirenas y el detective Thompson estaba nuevamente en la puerta,
pero esta vez con otros 4 policías que lo empujaron para entrar a la casa. Jonathan se levantó lentamente, con las manos visibles. Les dijo que buscaran lo que quisieran, casi ansioso como si quisiera que encontraran algo que pusiera fin a todo esto. Lo revisaron todo. Encontraron sus libros de texto de química del año pasado, la cámara de seguridad barata que había comprado para registrar el acoso, 3 cuadernos donde había estado documentando cada incidente, con fechas, horas y nombres. El detective Thompson siguió intentando controlar la situación, pero los otros agentes la trataron como una redada. Uno de ellos empujó a Jonathan contra la pared para cachearlo, a pesar de que estaba cooperando completamente. Sarah sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo en Instagram, narrando cómo estaban atacando a Jonathan, cómo obviamente se plantaron las pruebas y, en cuestión de minutos, comenzaron a llegar cientos de comentarios. Observé por encima de su hombro cómo los niños de nuestra escuela lo llamaban monstruo. Dijeron que siempre supieron que era peligroso, que deberían estar encerrados para siempre, y estas eran personas con las que me había sentado durante el almuerzo la semana pasada. Luego, un oficial encontró el cuaderno de observación de Jonathan, en el que había estado anotando quién decía qué sobre él, tratando de rastrear los patrones de acoso, e inmediatamente lo llamó una lista de asesinatos, a pesar de que Jonathan siguió explicando que era documentación para su propia protección. Lo esposaron allí mismo en su sala de estar, lo arrestaron por hacer amenazas terroristas, y Jonathan ni siquiera se resistió. Solo me miró con esos ojos muertos mientras le leían sus derechos. Sarah y yo lo seguimos hasta la estación en mi auto. Ella siguió transmitiendo todo hasta que su teléfono se apagó. Ambos los vimos procesar a Jonathan como si ya estuviera condenado. Le tomaron las huellas digitales, le tomaron la fotografía policial, lo registraron al desnudo, lo pusieron ropa de carcelero del condado de Orange y a través de las puertas de vidrio pude escuchar a 2 oficiales hablando de cómo habían detenido otro tiroteo en una escuela justo a tiempo. El entrenador se presentó con un abogado que había contratado con sus ahorros para la jubilación. Esta mujer con un traje arrugado que inmediatamente comenzó a luchar contra los cargos, señalando que el cronograma no coincidía, que Jonathan no podría haber puesto nada en un casillero que no había abierto en semanas. Pero el sargento de recepción simplemente se encogió de hombros y dijo que eso lo debían decidir los tribunales. El arresto de Jonathan ya era tendencia en Twitter. Alguien había filtrado su foto policial y el titular era un adolescente local arrestado por planear un tiroteo en una escuela. Me dejaron verlo durante 5 minutos en el área de espera y a través de los barrotes, Jonathan parecía casi tranquilo, como si le hubieran quitado un peso de encima. Se acabó, dijo, sin siquiera mirarme. De una forma u otra, finalmente se acabó. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez ni siquiera pelearía contra los cargos. Podría ver la cárcel como el único escape de lo que se había convertido su vida. Los padres de Sarah aparecieron alrededor de las 6:00 esa tarde, pero no para ayudar. Vinieron a presentar una orden de restricción contra Jonathan, diciendo que era un peligro para su hija. Sarah se perdió por completo, gritándoles en medio de la comisaría que habían abandonado a alguien que necesitaba ayuda, que eran cobardes, que eran parte del problema. Y otros padres allí, por diferentes motivos, comenzaron a reconocerla en la transmisión en vivo, susurrando y señalando. Entonces entró el padre de Brad con el presidente de la junta escolar, ambos vestidos de traje como si hubieran venido de alguna reunión de emergencia, exigiendo hablar con quien estuviera a cargo sobre la presentación de cargos máximos. Tenían una carpeta llena de capturas de pantalla de las redes sociales, la foto del arma de anoche, impresiones de la lista de objetivos del casillero, y seguían usando palabras como peligro claro y presente y tragedia evitable. Mientras que el detective Thompson intentó argumentar que las pruebas no cuadraban, él era solo un detective y tenían al director, al superintendente y a la mitad de la junta escolar de su lado. El abogado de Jonathan sacó su computadora portátil y la conectó a la pantalla de la sala de conferencias, mostrando imágenes granuladas en blanco y negro del domingo por la noche a las 2:47 a.m. Todos vieron a Jake Matthews, el mejor amigo de Brad, desde la escuela secundaria. Jimmy abrió el viejo casillero de Jonathan con una palanca y metió papeles dentro antes de rociar algo sobre el metal y cerrarlo de golpe. El fiscal apenas miró la pantalla antes de apartar la computadora portátil y decir que no importaba porque Jonathan todavía trajo un arma a la propiedad de la escuela y varios testigos lo escucharon amenazar. El detective Thompson cerró su carpeta de golpe y se fue mientras el superintendente empezaba a hablar sobre políticas de tolerancia cero y a dar ejemplos. 3 horas después de discutir, el juez fijó una fianza de $50,000 y Jonathan se quedó sentado mirando sus muñecas esposadas como si pertenecieran a otra persona. El entrenador Harrison se presentó con un cheque de caja el martes por la mañana. No dijo una palabra, simplemente firmó los papeles y llevó a Jonathan a casa en su camioneta. La casa parecía una zona de guerra con todas las ventanas cubiertas de madera contrachapada. El asesino todavía sangraba a través de la imprimación blanca que alguien había intentado pintar encima y huevos frescos goteaban por el revestimiento. La señora Peterson, al otro lado de la calle,
Cerró la cortina cuando los vio detenerse, y los niños Martínez, que solían pedirle ayuda a Jonathan con la tarea, corrieron adentro cuando su mamá los llamó. Ayudé a Jonathan a llevar sus cosas adentro, mientras el entrenador esperaba en la camioneta, con el motor en marcha como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido una vez que hubiera hecho su buena acción. El correo electrónico de la escuela llegó mientras sacábamos comida mohosa del refrigerador. Solo 3 oraciones dicen que Jonathan fue expulsado en espera de un proceso penal y se le prohibió la entrada a toda propiedad escolar, incluida la graduación. Jonathan lo leyó 2 veces, lo borró y luego volvió a raspar huevos secos de la ventana de la cocina sin decir nada sobre el MIT o cualquier otra universidad que nunca lo querría ahora. Sara me llamó esa noche llorando porque había visto el chat grupal de Brad en el que planeaban manejar las cosas nosotros mismos, ya que los tribunales estaban tardando demasiado, con planes detallados para hacer que pareciera que Jonathan se suicidó por culpa. Había capturado todo, pero sabía por experiencia que los policías simplemente lo llamarían niños dramáticos en línea, de la misma manera que habían ignorado todas las amenazas de muerte que recibió Jonathan antes de que todo saliera mal. Los cuadernos donde Jonathan rastreaba quién decía cosas malas sobre él me hacen preguntarme, ¿escribir todo lo ayudó a sentirse menos solo o verlo todo en papel empeoró las cosas? El miércoles por la mañana, Jonathan comenzó a empaquetar las cosas de sus padres para venderlas, sacó los libros de ingeniería de su padre de los estantes y envolvió la colección de cerámica de su madre en papel de periódico. Cada pieza, un recuerdo más de las cenas familiares y noches de cine que nunca volverían a repetirse. Lo ayudé a cargar cajas sin hablar porque ¿qué había que decir cuando estaba vendiendo toda su vida para pagarle a abogados que probablemente no podrían salvarlo de todos modos? El detective Thompson apareció el jueves por la tarde con su placa y su arma en una caja de cartón. Dijo que el padre de Brad presentó una denuncia por parcialidad y consiguió que lo sacaran del caso. Y el nuevo detective del estado ya decidió que Jonathan era culpable y debía ser juzgado como adulto. Thompson se sentó en los escalones del porche y nos advirtió extraoficialmente que iban a destruir a Jonathan para enviar un mensaje sobre la violencia escolar, convertirlo en el ejemplo de tolerancia cero, lo mereciera o no. El viernes, el abogado se reunió con los fiscales, quienes reconocieron los cientos de páginas que documentaban el acoso de Jonathan, pero dijeron que eso no excusaba su escalada. Luego ofreció un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que Jonathan admitiría su culpabilidad, obtendría 5 años de libertad condicional, tratamiento psiquiátrico obligatorio y sería etiquetado como un delincuente violento por el resto de su vida. Jonathan firmó los papeles para vender la casa esa tarde. Luego se sentó en su habitación vacía de la infancia, mirando al techo mientras yo jugaba videojuegos en mi teléfono, porque estar allí era todo lo que podía hacer. El martes por la noche, todo explotó cuando Brad apareció con otros 10 tipos, cargando bates de béisbol y palancas rodeando la casa y gritándole a Jonathan que saliera y los enfrentara como un hombre. Jonathan caminó hasta la ventana de la sala y se quedó allí, visible a través de las persianas rotas, sin moverse ni reaccionar mientras destrozaban el buzón y empezaban a tirar piedras a la madera contrachapada que cubría las ventanas. Llamé al 911 mientras Sara transmitía en vivo en Instagram, transmitiendo a Brad balanceando su bate en la puerta principal, tratando de derribarla mientras sus amigos aplaudían y miles de espectadores comenzaban a comentar sobre lo que estaban viendo. Jonathan permaneció completamente quieto junto a la ventana, con las manos a los costados, sin hacer ningún movimiento agresivo, incluso cuando una piedra atravesó la madera contrachapada y el vidrio cayó a su alrededor. Los comentarios en la transmisión de Sara comenzaron a pasar de llamar a Jonathan asesino a preguntar por qué nadie detenía a Brad, por qué la policía no había llegado todavía, por qué Jonathan ni siquiera intentaba defenderse. Cuando finalmente llegó la policía, arrestaron a todo el equipo de Brad, pero también esposaron a Jonathan por instigación al pararse junto a su ventana, donde podían verlo. Y Sara siguió gritando mientras lo arrastraban a un auto separado, mientras ayudaban a Brad a subir a la ambulancia por su mano lesionada. El doble rasero era tan obvio que Justice for Jonathan comenzó a ser tendencia en una hora. Miles de personas finalmente vieron lo que habíamos estado tratando de decirles todo el tiempo sobre quién era la verdadera víctima. En 2 horas, las furgonetas de noticias empezaron a aparecer en la casa de Jonathan y en la mía también. Reporteros tocando puertas pidiendo entrevistas sobre el video viral que ahora estaba por todas partes. Mi teléfono no dejaba de sonar con notificaciones mientras Justicia para Jonathan alcanzaba 1 millón de menciones y otros niños de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias sobre cómo fueron etiquetados como posibles tiradores solo por estar callados, vestir de negro o sentarse solos. Jonathan fue puesto en libertad alrededor de la medianoche, pero se negó a hablar con ninguno de los periodistas acampados frente a la comisaría. Simplemente pasó junto a ellos con la cabeza gacha mientras gritaban preguntas sobre cómo se sentía ser acusado injustamente.
A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto diciéndome que no iba a dar ninguna entrevista porque no quería ser el modelo de acoso de nadie, ni convertirse en una especie de símbolo cuando lo único que siempre había querido era terminar la escuela secundaria e ir a la universidad como una persona normal. El miércoles, la junta escolar había convocado una reunión de emergencia sobre las acusaciones de acoso y el auditorio estaba lleno de padres enojados. Algunos exigieron que Brad fuera expulsado, mientras que otros insistieron en que Jonathan era peligroso y no se le debería permitir regresar a la escuela. Sarah se levantó y reprodujo en su teléfono la grabación que había estado grabando durante semanas. La voz de Brad resonando a través de los parlantes, llamando a Jonathan asesino, planeando la llamada falsa al 911, riéndose de cómo lograrían que la policía lo arrestara o incluso le disparara. La sala explotó con padres gritándose unos a otros. El padre de alguien empujando al padre de Brad cuando llamó mentirosa a Sarah. Los guardias de seguridad se apresuraron a detener 3 peleas diferentes mientras los miembros de la junta escolar se quedaban sentados con expresión aterrorizada. El padre de Brad agarró el micrófono y amenazó con demandar a todos los presentes en la sala por difamación, la escuela por permitir el acoso, Jonathan por angustia emocional a su hijo, incluso Sarah por grabación ilegal. Pero luego otros 4 niños se pusieron de pie y comenzaron a contar sus propias historias sobre cómo Brad los atacó a lo largo de los años. Una estudiante de primer año mostró mensajes de texto en los que Brad amenazaba con difundir desnudos falsos de ella. Otro niño tenía videos del equipo de Brad saltándolo detrás del gimnasio. La madre de un estudiante con necesidades especiales leyó correos electrónicos sobre Brad, burlándose de la tartamudez de su hijo hasta que dejó de asistir a la escuela. El director Foster se puso de pie, dijo que renunciaba con efecto inmediato y se fue mientras los padres todavía se gritaban unos a otros sobre demandas y cargos penales. 2 días después, el fiscal retiró todos los cargos contra Jonathan, pero el daño ya estaba hecho porque todas las universidades que habían estado interesadas en él habían retirado sus ofertas después de ver su nombre relacionado con amenazas de tiroteos en las escuelas en las noticias. Jonathan simplemente se encogió de hombros cuando me lo dijo. Dijo que ganó el caso, pero que de todos modos lo perdió todo, ya que sus padres aún estaban muertos. Su abuela se había ido. Su reputación quedó arruinada para siempre sin importar lo que decidiera el tribunal. Ese fin de semana, me di cuenta de que había empezado a regalar cosas. Me entregó el reloj de su padre y me dijo que debería tenerlo ya que había sido el único amigo verdadero en todo momento. Le dio a Sarah el joyero de su madre, aunque ella intentó rechazarlo. Parecía extrañamente tranquilo por primera vez en meses. Seguía diciendo que simplemente estaba simplificando su vida, deshaciéndose de cosas que ya no necesitaba. Pero Sarah y yo seguimos mirándonos porque algo se sentía realmente mal acerca de lo pacífico que estaba de repente. El lunes por la mañana, Brad fue arrestado en la escuela delante de todos por conspiración para cometer acoso, amenazas terroristas y delito grave de vandalismo por los daños a la casa de Jonathan, el dinero de su padre, y los abogados no podían parar en ese momento. Jonathan ni siquiera sonrió cuando se lo dije. Solo dije que Brad recibiría servicio comunitario o, en el peor de los casos, libertad condicional. Su vida continuaría mientras la de Jonathan ya había terminado sin importar lo que sucediera en la corte. El jueves por la tarde, el entrenador Harrison llamó a Jonathan aparte después de la escuela y le ofreció un trabajo ayudando a entrenar al equipo JV, tratando de darle algo en qué concentrarse, algún tipo de propósito que lo ayudara a seguir adelante. Jonathan apareció en una práctica, pero vi a los padres literalmente agarrar a sus hijos y alejarlos cuando lo veían. Los oí susurrar que él era el chico armado de las noticias. Vio cómo los jugadores seguían mirándolo con miedo, a pesar de que solo sostenía un portapapeles. Se fue sin decirle a nadie, simplemente salió del campo y le envió un mensaje de texto al entrenador más tarde, diciéndole que entendía por qué no funcionaría. Esa noche Sarah llegó a su casa y le dijo que lo amaba, que siempre lo había amado, que no le importaba lo que nadie pensara o dijera sobre él, que quería estar con él sin importar nada. Jonathan le dijo que esa era exactamente la razón por la que no podía estar con ella. No la arrastraría al desastre en el que se había convertido su vida. Dijo que ella tenía un futuro por delante, mientras que él solo intentaba sobrevivir cada día sin desmoronarse por completo. El detective Thompson ya ni siquiera estaba en el caso, pero me llamó en privado a la mañana siguiente. Me dijo que había visto este patrón muchas veces antes y que Jonathan necesitaba ayuda psiquiátrica de inmediato. No porque fuera violento, sino porque mostraba todos los signos de ser suicida. Dijo, cuando los niños como Jonathan terminan de pelear sus batallas, cuando ya no queda ningún enemigo en quien concentrarse, ningún caso que ganar, nadie que demuestre que está equivocado, es cuando vuelven todo ese dolor hacia adentro y hacen algo permanente. El viernes por la mañana, conduje directamente a la casa de Jonathan después de que la llamada de Thompson me mantuvo despierto toda la noche y encontré la puerta principal abierta de par en par con su teléfono en el mostrador de la cocina junto a una nota que decía, «Voy a encontrar la paz».
y mis manos comenzaron a temblar. Llamé a Sarah y Thompson mientras corría de regreso a mi auto, y todos nos reunimos en el único lugar que tenía sentido, el cementerio de Westfield, donde estaban enterrados sus padres. Lo encontramos sentado entre sus lápidas con un frasco de pastillas en la mano, las que su abuela había guardado antes de morir. Levantó la vista cuando nos escuchó llegar y dijo que estaba tan cansado de pelear, sufrir y ser el monstruo que todos pensaban que era. Me senté a su lado y comencé a hablar sobre el primer año, sobre cómo consiguió que los niños del teatro vinieran a los partidos de fútbol y los deportistas vieran la obra de la escuela. Sarah le recordó cómo enseñó al equipo de debate a jugar al póker y consiguió que los fumetas se unieran al gobierno estudiantil. Thompson se quedó atrás, pero pude verlo listo para moverse si fuera necesario. Le dije a Jonathan que Brad podría haber ganado la batalla, pero Jonathan ya había ganado la guerra porque expuso todo. Hizo que la gente viera lo que realmente sucede cuando presionas demasiado a alguien. Sus padres estarían orgullosos de que haya sobrevivido a todo esto, de que no se haya convertido en lo que intentaron convertirlo. Fue entonces cuando algo finalmente se rompió dentro de él, como una presa que estalla después de meses de contenerlo todo. Dejó caer las pastillas y empezó a sollozar, un llanto muy feo como nunca lo había visto en nadie. Todo su cuerpo temblaba mientras meses de dolor se derramaban. Sarah y yo lo abrazamos mientras él lloraba por sus padres y su abuela. Cómo ya no podía recordar cómo sonaba la risa de su madre. ¿Cómo supo Thompson exactamente lo que estaba pasando con Jonathan cuando ya ni siquiera estaba en el caso? La forma en que reconoció ese patrón de que los niños vuelven el dolor hacia adentro después de ganar sus batallas es realmente específica. Nos sentamos allí durante 4 horas mientras él hablaba de todo lo que llevaba dentro. Cómo no sabía quién era sin ellos. Cómo la casa todavía olía a la colonia de su padre. Thompson finalmente pidió ayuda y Jonathan acudió voluntariamente. Sin policías ni drama, solo un viaje tranquilo a Riverside Psychiatric. 2 semanas más tarde, cuando lo visité allí, había recuperado 15 libras y de hecho sonrió cuando me vio. Sarah venía todos los días después de la escuela e incluso traía su vieja guitarra, que empezó a tocar de nuevo. La mirada hueca en sus ojos se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo cansado pero decidido. El juicio de Brad comenzó 3 semanas después de eso, y Jonathan testificó a través de un enlace de video desde las instalaciones, describiendo con calma todo lo que Brad había hecho. El abogado de Brad intentó hacer que Jonathan pareciera peligroso, pero el fiscal tenía todos nuestros vídeos, todas las pruebas, y el jurado vio exactamente lo que pasó. Otros niños testificaron sobre las campañas de acoso de Brad, cómo escogía objetivos y los destruía por diversión. Los maestros admitieron que vieron el acoso, pero pensaron que solo se trataba de niños siendo niños hasta que se volvió peligroso. La junta escolar fue demandada por 4 familias diferentes, y de repente, todos quisieron arreglar las cosas. Brad fue condenado por múltiples cargos, incluidos acoso, conspiración, informes falsos y acoso cibernético. El juez lo condenó a prisión juvenil, hasta los 18 años más 5 años de libertad condicional. Después de que la empresa constructora de su padre perdiera todos sus contratos escolares y las cartas de reclutamiento universitario de Brad desaparecieran de la noche a la mañana, Jonathan vio el veredicto en la televisión del centro y se limitó a decir que no hizo que sus padres volvieran ni desharía nada. La escuela se apresuró a implementar nuevas políticas, asesoramiento obligatorio, programas contra el acoso e incluso quisieron ponerle el nombre de los padres de Jonathan. Se negó a asistir a la ceremonia de inauguración y les dijo que estaban utilizando la muerte de sus padres para encubrir su fracaso. Después de 30 días de tratamiento, diagnosticado con trastorno de estrés postraumático complejo y depresión grave, pero lo suficientemente estable como para irse, Jonathan se mudó con el entrenador Harrison, quien había obtenido tutela de emergencia. La casa donde habían vivido 3 generaciones de su familia salió a la venta porque ya no soportaba estar allí. Los padres de Sarah aparecieron en la casa del entrenador 2 semanas después, con una caja de galletas compradas en la tienda y caras llenas de vergüenza. Se quedaron en el porche cambiando de posición, mientras la madre de Sarah seguía diciendo lo equivocados que habían estado en todo y que querían ayudar con los honorarios legales si Jonathan necesitaba algo. Jonathan escuchó desde la puerta sin invitarlos a pasar, con los brazos cruzados, y cuando terminaron, él simplemente asintió y dijo: «La confianza no vuelve tan fácil, pero tal vez algún día». A la mañana siguiente, lo ayudé a completar solicitudes escolares en línea en la mesa de la cocina del entrenador. Ambos sabíamos que el MIT había desaparecido para siempre, pero el colegio comunitario local tenía un programa decente que le permitiría empezar de nuevo. Su terapeuta venía 2 veces por semana a casa del entrenador. Esta mujer mayor, que no lo presionó demasiado, pero lo hizo hablar sobre cosas que había mantenido encerrado desde que murieron sus padres. La recuperación tampoco fue una línea recta. Algunos días era casi como antes, y luego algo pequeño lo activaba y se apagaba durante horas.
3 semanas después de la disculpa, Jonathan regresó a la escuela una vez para limpiar su casillero mientras las clases estaban en sesión. Los niños miraban a través de las ventanas de las puertas de las aulas y algunos salieron a decir que lo sentían, que se habían equivocado. Pero Jonathan simplemente agarró sus cosas sin mirar a nadie y les dijo que ya era muy poco y demasiado tarde. El detective Thompson nos recibió en el estacionamiento después con la documentación que demostraba que había conseguido borrar el registro de arresto de Jonathan para que no lo siguiera hasta solicitudes de empleo o transferencias universitarias. Mencionó este grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas que se reunía en el centro comunitario los jueves, y Jonathan realmente anotó la información, lo cual fue enorme considerando que antes había rechazado cualquier material del grupo. La primavera llegó lentamente ese año, y en marzo, 3 meses después de esa noche en el sótano, Jonathan había comenzado clases en línea en el colegio comunitario y había conseguido un trabajo de medio tiempo en esta librería usada en el centro, donde nadie conocía su historia. No era la misma persona que solía unir a toda la escuela, pero tampoco era ese caparazón vacío, simplemente alguien diferente tratando de descubrir quién era ahora. Tyler y Sarah se convirtieron en presencias constantes, sin ser insistentes, apareciendo en las noches de cine en la casa del entrenador, donde Jonathan a veces incluso elegía lo que veían. Estaba aprendiendo a sobrellevar el dolor en lugar de ahogarse en él, dijo su terapeuta, lo que a mí me pareció correcto. El Día de la Madre fue diferente ese año cuando Jonathan me preguntó si lo llevaría al cementerio, primera vez que lo hacía desde los funerales. Llevó flores para las 3 tumbas, sus padres y su abuela, y permaneció allí durante casi 1 hora hablándoles sobre su progreso, sus luchas, cómo estaba tratando de honrarlos sin darse por vencido. El grupo de terapia también resultó bueno para él, un grupo de personas que habían pasado por diferentes tipos de infiernos, pero entendían el peso específico de soportar el trauma. Cuando finalmente compartió su historia después de 6 semanas seguidas, toda la sala simplemente asintió porque lo entendieron. Lo vio como un ser humano en lugar de una víctima o una amenaza. A finales de mayo, nos reuníamos en esta cafetería cerca del campus del colegio comunitario. Jonathan realmente hablaba de sus clases y su trabajo como si fueran cosas normales. Esta mujer lo reconoció por las noticias y comenzó a caminar hacia él, pero su amiga la apartó. Y Jonathan ni siquiera se dio cuenta porque nos estaba mostrando un libro sobre física cuántica que había estado leyendo en el trabajo. 6 meses después de esa noche en el sótano, Jonathan comenzó a ayudar a entrenar fútbol juvenil en el centro comunitario, no en nuestra escuela secundaria, sino en algún lugar completamente nuevo donde su historia no fuera lo primero que la gente supiera sobre él. Cuando este niño de 10 años se derrumbó durante la práctica sobre el divorcio de sus padres, Jonathan se sentó con él en las gradas durante 20 minutos y le dijo: "El dolor no desaparece, pero se convierte en algo que puedes soportar". El niño escuchó y se calmó, y Jonathan se dio cuenta en voz alta de que realmente podría superar esto. Diferente y marcado, pero vivo, y finalmente eligiendo permanecer así.